En la clase de hoy vamos a ver un dispositivo electrónico básico que es la resistencia. La resistencia, cuyo símbolo es este que vemos aquí, es un dispositivo pasivo ya que no produce voltaje. Podemos tener varios tipos de resistencia, como este que vemos aquí, que son resistencias pequeñas, 1/4 de watt o de 1/8. También tenemos resistencias de potencia, que son estos bloques que se ven acá abajo, o resistencias SMD para montaje superficial, que son más pequeñitas. Las resistencias tienen un valor nominal que está representado por un código de franjas o un código de barras, en el cual cada color tiene un valor que podemos ver en esta tabla. Negro es 0, café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9. Los dos primeros valores se leen dependiendo del color que tengan, y el tercer valor va a depender del color, pero es un multiplicador, es decir, que el valor que muestra el color se va a multiplicar va a ser el exponente del 10, es decir, para 0, para el negro sería por 10 a la 0, para café por 10 a la 1, para rojo por 10 a la 2, por 10 a la 3 en el naranja, por 10 a la 4 en el amarillo, y así sucesivamente. Por ejemplo, la resistencia que vemos arriba tiene color negro en el primero, sería 0, rojo en el segundo, que es 2, y verde en el tercero, que es 5. Es decir, que el valor nominal sería 2 por 10 a la 5 ohmios. El último color indica la tolerancia, es decir, cuánto puede variar tanto por arriba como por debajo del valor que muestran las franjas. Por ejemplo, el rojo sería 2%, es decir, 2% por arriba y 2% por debajo. Dorado 5%, plata 10%. Existen otros códigos diferentes, por ejemplo, hay algunas resistencias que tienen 5 valores o 5 colores. En este caso los 3 primeros serían números, el cuarto sería multiplicador y el quinto la tolerancia. Siempre el último será la tolerancia y el anterior sería el multiplicador. Las resistencias se pueden conectar en serie, como se observa en la figura. La conexión en serie indica que las dos resistencias van a estar unidas por un solo terminal. Los otros dos extremos no se van a tocar, van a ir unidas a otras partes del circuito. En este caso, las resistencias se van a sumar. Por ejemplo, dos resistencias de 150 ohmios en serie van a dar 300 ohmios. La conexión en paralelo indica que las resistencias se van a tocar en sus dos terminales, como se ve en la figura. En este caso, la resistencia total se obtiene de esta fórmula: 1 entre resistencia total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 hasta completar todas las resistencias. Si son dos resistencias en paralelo, la fórmula sería R1 por R2 entre R1 más R2. Esta fórmula solo aplica para dos resistencias en paralelo. Si son más de dos, hay que aplicar la fórmula de arriba. Un dispositivo basado en la resistencia es el reóstato o resistencia variable. Este dispositivo tiene un tornillo o una perilla que permite girar y variar el valor de la resistencia. La resistencia entre sus dos terminales va a variar dependiendo de la posición del tornillo. Por ejemplo, si tengo una resistencia variable de 10 kiloohmios, de un extremo a otro, al girar la perilla voy a tener una fracción de esos 10 kiloohmios. Es decir, que la resistencia va a variar de 0
hasta 10 kiloohmios. El potenciómetro. Este dispositivo, conocido como potenciómetro, también está basado en la resistencia. A diferencia de la resistencia variable, la flechita no cruza el símbolo de la resistencia, sino que va entrando. Él tiene 3 terminales en lugar de 2. Otra diferencia con la resistencia variable es que entre sus dos extremos la resistencia se va a mantener constante y solo va a variar desde el centro hacia cualquiera de sus extremos. Si yo tomo del terminal del centro hacia un extremo, la resistencia va a subir, y hacia el otro extremo la resistencia va a bajar a medida que giro la perilla. Por ejemplo, si yo tengo un potenciómetro de 10 kiloohmios, de un extremo al otro siempre voy a medir 10 kiloohmios aunque gire la perilla. Pero si yo mido del centro a cualquiera de sus terminales, voy a tener una fracción de 10 kiloohmios y la otra parte va a estar del centro al otro terminal. Es decir, la resistencia del centro al terminal de la izquierda va a ser un valor intermedio entre 0 y 10 kiloohmios, y del centro al terminal de la derecha va a ser lo que falte para completar los 10 kiloohmios. Es decir, la suma de las dos resistencias que se van a formar del centro a los extremos debe ser los 10 kiloohmios. Si yo tengo un potenciómetro y la función que requiero en el circuito es la de una resistencia variable, solo quiero variar entre los dos extremos, yo puedo conectar el terminal del centro a uno de los extremos y ya voy a tener una resistencia variable. Divisor de tensión. Con dos resistencias yo puedo realizar un divisor de tensión o divisor de voltaje, donde mi voltaje de entrada, que va desde Vin hasta tierra, se va a dividir entre las dos resistencias. Yo tomo el valor de salida en medio de las dos resistencias. El voltaje de salida sería voltaje de entrada por R2 entre R1 más R2, ya que el voltaje de salida va desde aquí hasta tierra, es decir, en paralelo con R2. Si voy a medir el voltaje en R1, sería voltaje de entrada por R1 entre R1 más R2. Yo puedo realizar también un divisor de tensión utilizando un potenciómetro, ya que, como recordarán, en un potenciómetro se forman dos resistencias, del terminal del centro a los extremos. Es decir, que yo puedo conectar un extremo del potenciómetro a Vin, el otro extremo a tierra, y del terminal del centro puedo obtener el voltaje de salida, y voy a tener un divisor de voltaje que va a variar a medida que giro la perilla. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser variable. Divisor de corriente. Si coloco dos resistencias en paralelo, puedo hacer un divisor de corriente. A diferencia del divisor de tensión, en la fórmula, al obtener la corriente en una resistencia, tengo que multiplicar por la resistencia opuesta. Por ejemplo, la corriente en R1 sería la corriente de entrada por R2 entre R1 más R2. Y la corriente en R2 sería la corriente de entrada por R1 entre R1 más R2.